dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Tony Raful, poeta, amigo, y preguntarle, el tema es el béisbol, Tony. Buenas noches, Víctor, encantado de estar en este programa de nuevo y estar contigo. ¿Tú eres aguilucho, Tony? No, liceísta. ¿Tú eres liceísta? Yo soy del sector minoritario de San Carlos, que era liceísta, porque tú sabes que era mayoritariamente escogidista. O sea, sin embargo, había un sector minoritario que representaba o que simpatizaba por el Licey, muy pequeño, que se ubicaba por la 16 de agosto, por la Inver, ese núcleo por ahí, contrario a la gran masa de sancarleños de la época, que eran escogidistas rabiosos. O sea, ser escogidista, ser sancarleño equivale a ser escogidista, sí, de origen. Yo soy escogidista. Pero por supuesto, pero nosotros éramos liceístas. Bueno, hablando de San Carlos, ¿verdad, Tony? Aquí hay una foto de San Carlos de esa época, de cuando éramos muchachos. Sí. Ahí no estoy yo, pero éramos de ese mismo grupo, ¿eh? Claro. Eso fue en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Claro, en la 16 de agosto. Ahí estás tú. Sí, 16 ahí de agosto. Comenzó el CONSA. El CONSA empezó ahí, en un esfuerzo sostenido de Alicia Guerra, Sora Frómeta y un grupo de altagracianas. Clara Locual, Gladys Jacobo. Farida Sánchez, Gladys Jacobo. Sí, había un grupo, era un grupo realmente muy excelente, de mujeres que consagraron su vida a la educación, a la cultura, al trabajo, y lo hicieron desde un punto de vista ético, religioso, admirable. Bueno, en estos días han estado saliendo unos artículos del padre Francisco José Arnaiz sobre el sacerdote que auspició, asesoró, alentó, dirigió la formación del Instituto Secular Altagraciano, que fue el que creó el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Había una característica en esta orden, y era que ellas no vestían como monjas, aunque eran desde el punto de vista religioso, tenían esa misma categoría, pero sin embargo no vestían como monjas y hacían un apostolado desde el punto de vista religioso parecido, y la influencia, sobre todo yo creo que la enseñanza de los valores morales, éticos y religiosos, cimentaron las bases de una pequeña generación de jóvenes que se desarrolló allí. Estoy hablando en los años, a finales de los años 50 y por supuesto principios de los años 60. Esa fue una época muy, digamos, en que las ideas en este país se expandían y se desarrollaban con mucha fuerza, y la necesidad de estudiar. A mí me tocó, Tony, hacer allá primero el kindergarten y el primero de primaria, y después volví a hacer sexto, séptimo y octavo y primero de bachillerato. Sí, así fue. Mira, acá hay otra foto. Yo estuve desde el cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, séptimo de primaria, octavo de primaria y el primero de bachillerato. O sea que prácticamente nosotros coincidimos en una gran parte de ese proceso, o casi todas. Éramos niños, entre 8, 9, 10 años, 11 años. Aquí hay otra foto, Tony, ¿dónde estás? Sí. Aquí, ¿verdad? Es una lástima que no dispongamos de mayor... Aquí está. Bueno, ahí está la profesora Gladys Jacobo. Sí, buena profesora. Muy buena profesora. Ese es en el muro del Colegio de la Altagracia. Ella es la que está hablando en el centro. Yo estoy ahí sentado sobre el muro. La foto está... Tú me has recordado... No se puede percibir. Tú me has recordado en varias ocasiones a Gladys Jacobo y a mí cuando estábamos en el primero de bachillerato. ¿Qué fue lo que pasó? En octavo, no fue en octavo. ¿Fue en octavo? Fue en octavo. Fue en octavo. Bueno, la última hora de clase era la hora de la 1 de la tarde, ¿tú te acuerdas? Que terminábamos a la 1:30, algo así. Y entonces esa hora se daba historia sagrada, que no era más que la versión cristiana de la historia religiosa, ¿no? Y entonces esa era una hora en la que estábamos agotados ya. O sea, prácticamente a esa hora, y ya lo que queríamos era irnos para la casa o irnos para jugar pelota, porque nos quedábamos después jugando en el patio, pero ya no queríamos ir. Entonces era una hora muy pesada. Y yo recuerdo que tú llegaste e inmediatamente pusiste la cabeza sobre tu pupitre, en esta forma, así, prácticamente de olvido y desprecio total por la clase que se estaba dando. La profesora no te llamó la atención, te dejó. Pero cuando ella terminó de explicar la clase, entonces te pidió que te parara, entonces tú aparentemente te despertaste del sueño que tenías. Y la idea era, y te preguntó sobre lo que ella había dicho,
con la finalidad, lógicamente, de sorprenderte y ponerte la mala nota que te merecía por no escucharla o por no tener una actitud de atención y haber asumido esa actitud. Y yo recuerdo que tú explicaste exactamente todo lo que ella dijo de arriba a abajo, o sea que tú habías hecho una trampa, había ido predispuesto para hacer esa trampa y le repetiste todo y ella se quedó con la boca abierta y no pudo ponerte la mala nota que te había merecido. Eso es inolvidable. Definitivamente. Bueno, la verdad que con Tony Raful esas eran de las cosas que sucedían. Mucha vivencia de la niñez y de la adolescencia. Claro, y después en la juventud, porque después... Terminamos estudiando periodismo juntos. ¿Verdad? Ya a los 17, 18 años nos fuimos a estudiar periodismo. Juntos. Cuando yo ingresé a trabajar en el Nacional fue contigo que claro, ese día. Claro, y llegamos a hacer unos programas pilotos de radio, ¿te acuerdas? Sí, en la voz del trópico y empezamos a trabajar ya como periodista en ese momento. A los 19 años de edad. Sí, ya a los 19 estaba que eso. Ahora no es tan fácil a los 19 años de edad comenzar a trabajar. Bueno, recibiendo un sueldo desde el primer día. Desde el primer día. Sin prueba. Sin prueba. Yo me acuerdo que el profesor Pérez Reyes, yo debo decir aquí, debo rendirle homenaje al doctor Salvador Pitaluga Nivar. Primero, fue un gran profesor. Por el Instituto Dominicano. Por el Instituto Dominicano de Periodismo, pero además fue un hombre realmente con una vocación de servicio y muy respetuoso. Y yo recuerdo que él designó un elenco de profesores al más alto nivel de comunicación. Rafael Herrera, tú te acuerdas, era profesor nuestro. Y en otras áreas, en economía, derecho, etc. Eran especialistas. Diplomacia. Yo me acuerdo Julio C. Estrella en economía. Nos daban clases de diplomacia. También. O sea, era realmente completo el estudio en ese momento. Y yo recuerdo que Héctor Pérez Reyes éramos con 40 estudiantes, más o menos, ¿no? 40, 45. Puso a redactar una noticia. Puso el tema. Ya no habían explicado cómo se hacía una noticia, ¿de acuerdo? Y entonces todo el mundo hizo la noticia, todo el mundo nervioso, y se llevó los papeles de la noticia que hizo cada quien sobre el tema que él puso. Entonces al otro día, él llegó al curso, y todo el mundo estaba pensando, nos se preguntó que quién era Tony Raful. Entonces yo, imagínate, con un miedo extraordinario, un miedo escénico, porque nos sentábamos juntos tú y yo, tú te acuerdas, atrás, y con un miedo escénico yo he levantado la mano, entonces me dijo, venga, párese aquí, usted ha hecho la mejor noticia, usted ha actuado como un profesional, usted tiene trabajo él era director de Radio Cristal, que era una emisora muy popular con aquella, desde el lugar de la noticia, transmitían, ¿tú te acuerdas? Y era, sí. Entonces, usted tiene empleo a partir de... La familia Vicini. Sí. Acababa de comprar Radio Cristal, que anteriormente era la cadena Comer Cris, administrada por Elizardo Dixon, y hicieron una inversión muy grande en ese que constituían antes la academia Comer Cris, o sea, Comercial y Cristal. Después ellos la compraron y yo recuerdo que me dijo, pase mañana, usted está nombrado, designado en el staff de periodista. Imagínate, para uno que yo era un choque de idea, pero era el producto de la práctica que nosotros comenzaste a trabajar allá, pero muy brevemente, no, nunca lo asumí. Después me fui y seguí los estudios en la universidad ya de Ciencias Políticas y de Derecho. Pero lo que te quiero decir con eso es que nosotros veníamos... que después tú y yo nos juntamos en el 74. Claro, en Ciencias Jurídicas. En Ciencias Jurídicas, y creo que en alguna ocasión nos tocó alguna materia conjunta. Sí, sí. O sea que nosotros hemos venido ligados, vinculados muy estrechamente a través de las aulas, de los afectos, durante mucho tiempo. Yo recuerdo muy exactamente toda aquella época. Y creo, como un gran legado, que fue una época caracterizada por un gran entusiasmo y una gran necesidad de estudiar, de conocer, de estudiar filosofía, la ciencia política, las ideas en ese momento. Acuérdate que el mundo, en la República Dominicana estábamos en el primer día de la creación, en esos años. O sea, el mundo se estaba haciendo por primera vez, una vez liquidada la tiranía trujillista, y nosotros éramos niños. Y por ejemplo, a mí no se me olvida, Víctor, que el 16 de enero del año 1962, en aquel entonces el colegio tenía una tanda por la mañana y una tanda por la tarde. ¿Te acuerdas que íbamos hasta las 11 de la mañana, 11:30, y volvíamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 4? Eso era en el sexto de primaria. En el sexto de primaria. Y yo recuerdo que el 16 de enero del año... ¿Esa es la graduación tuya, Tony, de primaria? Eso es de sexto curso, cuando hicimos la graduación. Sí, bueno, cuando terminamos la graduación. Curso. Yo tengo una foto donde está tu madre, que yo la Sí, claro. En esa graduación. Sí, estamos todos juntos después de ese día, ¿tú te acuerdas? Sí, yo que nos tomamos una foto. Yo recuerdo esta toga, ese birrete. Sexto curso. Sexto curso. Y fue en ese año. Fue en ese año, 62, sí. 16 de enero del 62. Sí, yo recuerdo. Fue cuando los acontecimientos violentos cuando ametrallaron el Parque Independencia. Y nosotros nos despacharon, así se decía entonces, nos soltaron. Sí. Como si estuviésemos porque eran dos tandas, mañana eran dos tandas. Y salimos como a las 3:30 de la tarde porque había una bulla. Los altoparlantes del Parque Independencia llegaban hasta el colegio. Pues nosotros estábamos ahí en ese tramo. Y entonces, en vez de irnos para nuestras casas,
acuérdate que cogimos para el Parque Independencia, y no habíamos llegado a la bomba de Calamidad, que es una bomba que está al final de la... Todavía creo que está ahí, aunque ya como reliquia. Sí, pero en ese entonces era una bomba muy activa, porque de ahí salían los carros de transporte que iban al interior del país, donde se iba la gente que vivía en la zona. Y yo recuerdo que en vez de coger para nuestra casa, cogimos para el Parque Independencia. Y cuando llegamos a la bomba de Calamidad, o sea, cuando nada más nos faltaba una esquina para llegar al Parque Independencia, empezó el ametrallamiento de los tanques en el Parque Independencia, que costaron 9 vidas y un sinnúmero de heridos, y que desencadenaron acontecimientos como el golpe de Estado cívico-militar, la renuncia, el apresamiento de los miembros del Consejo de Estado, y después la reposición del Consejo de Estado. O sea que nosotros estuvimos al punto, vivimos los momentos de la historia, aunque no teníamos conciencia plena de lo que estaba sucediendo. Aquí, bueno, aunque aquí no está la fotografía de esos incidentes, pero sí en esta página de este recuento que hizo Daniel Adriano Gómez en el periódico Hoy, año por año, sí habla de cuando sale Balaguer, el Consejo de Estado Cívico gobierna, y aquí menciona algunos de esos acontecimientos. Y a los 16 días de su juramentación, el Consejo de Estado, que fue el día 16, ¿verdad?, fue derrocado mediante un levantamiento militar que impuso. Esos fueron los acontecimientos. Qué lástima que no pusieran la foto de esos sucesos de Parque Independencia, que fueron tan graves. Fueron tan graves y además había... Yo recuerdo ese día muy bien, y el tiroteo lo recuerdo muy bien. Yo tengo todavía... Mi mamá trabajaba en Repuesto Sephora, que quedaba frente al Parque Independencia. Sí. Y yo llegué a ir al parque y ver el forcejeo. Cuando vi que iban a empezar a disparar, me fui para Repuesto Sephora, y ahí nos tiramos todo en el piso. Sí. Fue una balacera Yo recuerdo exactamente, yo recuerdo hasta pero los un sonidos. Ametrallamiento contra civiles, porque ahí nadie le disparó a nadie. A mansalva. También había cierto nerviosismo en las tropas militares que acudieron allí, porque... Ahora, lo que se ha visto con el tiempo es que eso fue provocado también para sacar a Balaguer del poder. No, lo que sucede es con que... el tiempo se ha visto según eso. las investigaciones, un trabajo incluso que se han realizado en relación con esos acontecimientos, parece ser como la agitación de la Unión Cívica Nacional, ahí estaba el Comité del Distrito de Unión Cívica Nacional, era intenso desde las primeras horas de la mañana. La Unión Cívica pedía la renuncia de Balaguer. ¿Por qué pedía la renuncia de Balaguer? Porque Balaguer se había comprometido ante el país que si los Estados Unidos levantaban las sanciones comerciales y diplomáticas que pesaban sobre la República Dominicana como consecuencia de las sanciones que había aplicado la Organización de Estados Americanos contra Trujillo, producto de la participación de Trujillo en el atentado que por poco le cuesta la vida al presidente Rómulo Betancourt. Entonces, Balaguer dijo que cuando se levantaran las sanciones, él renunciaba como presidente. Pero era el 27 de febrero. Pero él había dicho que era el 27 de febrero. Pero ¿qué sucede? Y querían presionarlo a que saliera. Lo presionaban a que saliera del poder y le dejara el poder al vicepresidente, al primer vicepresidente, que era Rafael Filiberto Bonelli. Entonces la presión venía porque se le pedía la renuncia a Balaguer. Balaguer, parece que la bocina y el sonido de lo que se estaba, de la agitación que se daba en el Parque Independencia, llegaba hasta el mismo Palacio Nacional. Entonces Balaguer pidió al jefe de la policía en ese momento que acallara esos altoparlantes que tenían intranquilizada a la población. El jefe de la policía le declaró a Balaguer que no tenía suficiente agente para callar esa agitación en el Parque Independencia. Entonces alguien pide la participación, llaman al secretario de las Fuerzas Armadas, que era Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría. Entonces, yo le hice una entrevista a don Pedro, y la he pasado aquí en el programa. Entonces parece que ahí viene la decisión. Da una versión muy interesante sobre los hechos. El punto de vista de él es muy importante porque pocas veces se tuvo en cuenta. Y él explica qué había detrás de eso. Él dice una intención aviesa, que eran los intereses de los grupos cívicos y grupos económicos de poder de este país. Sí, mucha gente no sabe que Rodríguez Echavarría, independientemente de la evaluación que se pueda hacer de su participación en el trujillismo y en ese proceso, sin embargo tenía graves contradicciones con el sector cívico oligárquico, o sea, enfrentaba a esos sectores y trataba desesperadamente de buscar un apoyo político, en el caso específico de Juan Bosch y del PRD, que no logró, que no obtuvo, porque el PRD y Bosch estaban convencidos de que había que llegar al poder a través de elecciones democráticas. Y Rodríguez Echavarría se estaba planteando una especie de posesión de poder, de contragolpe militar, que empujara acciones de reforma. Él me dijo en la entrevista a mí que él estuvo dispuesto a darle o cederle a Juan Bosch la posición de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Porque según la constitución de esa época, un civil podía ser secretario de las Fuerzas Armadas. Y el secretario de las Fuerzas Armadas entonces podía ser el presidente de la República. Pero dice él que Viriato Fiallo
también quería la posición Pero de claro, la Unión Cívica. Claro, pero ellos lo rechazaban a Rodríguez Echavarría. Sí. Entonces ahí era la gran contradicción que se estaba dando en ese momento, pero Bosch no quiso participar de ese proceso. Entonces Rodríguez Echavarría se queda sin base política. Entonces ahí se desencadenan los acontecimios. Mandan al general Tony, Cuervo Gómez. Mira, Tony, sí. Ese problema del Consejo de Estado y esos acontecimientos del 16 de enero del 62, si uno se pone después a ver los antecedentes del trujillismo y de las pugnas trujillistas, tenía mucho que ver con lo siguiente. 5 años antes, en el 1957, ¿verdad? La familia Trujillo y Trujillo escogieron a Joaquín Balaguer para ser vicepresidente de la República. Sí. Y ya se especulaba que podía ser el sustituto de Trujillo en el año 57. Sí. Y siempre se ha dicho que Rafael Bonelli, que es el personaje que estamos hablando, que sustituyó a Balaguer en el 62, sí, también quería ser el vicepresidente, claro, de Héctor Trujillo. Claro, para eventualmente ahí ser presidente era una pugna realmente. Esto era la resaca de una pugna intertrujillista entre dos trujillistas. Sí, ahora es bueno señalar. Porque Bonelli y Balaguer, los dos fueron trujillistas. Sí, pero hay una diferencia, fíjate, es bueno destacar lo siguiente. Tanto las aspiraciones de uno y de otro estaban dadas sobre la base de que el hijo de Trujillo, Ramfi Trujillo, había evadido la posibilidad o había renunciado a la posibilidad de ser presidente, vicepresidente y ser presidente de la República, porque Trujillo inicialmente pretendía que Ramfi fuera presidente de la República y heredara las condiciones que Trujillo había encarnado en el ejercicio de poder. Al Ramfi resultar ser, desde el punto de vista de la aspiración de Trujillo, un proyecto fracasado, entonces surgieron las posibilidades tanto de Joaquín Balaguer como de Rafael F. Bonelli por el poder, y evidentemente los dos venían del trujillismo. En el caso de Bonelli, hay que anotar que uno de los hijos de Bonelli y sobrinos de Bonelli participaron activamente en el movimiento clandestino 14 de junio. O sea, fueron a las cárceles trujillistas, enrolados en el movimiento liderado por Manolo Tavares y Minela Mirabal. Y aunque ese era el compromiso de esos jóvenes, sin embargo, no hay duda de que tuvo que menguar, digamos, lo que era el trujillismo ya de profesión política de Bonelli. O sea, de alguna manera eso tuvo que indisponer, porque evidentemente que la detención de sus hijos. Los trujillistas, o varios de los trujillistas, dieron frutos democráticos, porque sí, tenemos ahí el caso de los militares constitucionalistas. Por supuesto. Que en el año 1965... Las dos cabezas visibles, ¿verdad?, del eran movimiento de generales trujillistas. No solamente de generales trujillistas, sino de los dos generales más temidos en las Fuerzas Armadas. Uno, que fue secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, Fausto Camaño, que yo creo que fue el único secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo que no era familiar de Trujillo, no estaba emparentado con Trujillo. Y el otro, hijo del general Ludovino Fernández, uno de los militares, digamos, de mayor fuerza, arraigo y que inspiraba mayor temor, o digamos, en algunos sectores sociales y sobre todo por su enconada participación en contra de la delincuencia y la persecución de la misma. O sea que yo pienso que ese producto, tanto Fernández Domínguez como Camaño, demuestra hasta qué punto es contradictoria y compleja, digamos, la historia política dominicana contemporánea. Bueno, Tony, pero lo que principalmente nos convoca, como dicen. Nos ha convocado hoy. Es tu libro que vas a poner a circular. La ciudad y sus cantos. La ciudad y sus cantos, ¿verdad? Voy a hablar de eso. Pero para hablar de la ciudad y sus cantos, claro, porque esa ciudad en la que hemos vivido nosotros desde niños. Así es. Fue la que fue el escenario de todos estos acontecimientos que nos marcaron también a nosotros, ¿verdad? Todo esto que sucedió en esa ciudad pequeña. Desde que éramos niños de 7 u 8 años, ¿verdad? En el 59 teníamos 9. 9 años, mucho, 9 años. En el 60 teníamos 10, íbamos despertando. En el 61 teníamos 11. Y todas esas cosas nos iban impactando. Y yo supongo que tu poesía, en algún momento, ¿verdad?, ha tenido una influencia o ha reflejado. Claro. Tu poesía ha sido influida y ha reflejado, entiendo yo, todas estas cosas que ocurrieron cuando éramos niños y adolescentes. Vamos a hablar en un momentito con Tony de poesía y vamos a ponerlo a leer poemas también. En un momento continuamos.
Bien, amables televidentes, Tony Raful, nuestro invitado de esta noche, pone a circular este miércoles 14 de enero a las 7:30 de la noche en el Museo de las Casas Reales, La Ciudad y sus cantos, Tony. Buda en la avenida 27 de febrero, frente a la tumba de Maquiavelo. Hombre, eso fue en Italia. Muchacha de 23 años. Yo quiero decirte algo. Pero Grey, ese es Grey Coscu. No, esa es la mujer mía. Ah, tu esposa. Sí, mira, yo quiero decirte algo importante. Esa noche, la noche del miércoles, no solamente la puesta en circulación del libro, sino que va a haber una presentación musical de Carlos Luis, el cantautor, Carlos Luis y su compañera Yuyu Ramírez, que van a interpretar musicalmente aquí en la portada, que están en la portada, van a interpretar versos esa noche, pero además va a haber una exposición, de pintura de la pintora Roselina Arias basada en los textos poéticos. O sea que va a ser una noche integral, plural, de diversas manifestaciones artísticas y culturales. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Va a ser muy interesante. Hoy he vuelto a la ciudad, Tony. Sí. Ese es un contraste. Vamos a leer esto. Ese es un contraste entre la ciudad pequeña, la ciudad donde vivimos y morimos, desarrollamos nuestras vidas, y la ciudad hoy en expansión, la ciudad distinta, la ciudad incluso en que te cuesta trabajo reconocerte, aunque tú vayas a los mismos sitios donde tú viviste, no encuentras los mismos escenarios. Yo lo que creo que hemos echado para atrás. Yo creo que sí. Pero vamos a leer este poema. Esa ciudad era más humana antes. Eso yo lo creo también. Vamos a leer este poema. Y la calidad de vida era mejor para todos. Y la gente. Para todo el mundo, no importaba la condición social. Sí. Rico, pobre, todos vivíamos mejor. Así era. La voy a leer. Hoy he vuelto a la ciudad. He vuelto a la ciudad de la luz primera y digo que no es esta ciudad. No encuentro la edad ardiente ni la majestad futura de los sueños. No he visto al viejo cíclope que urdía la gloria fugitiva del ensueño, ni la primavera pura donde una muchacha cantaba el viento lisonjero de su ternura. No lo he visto. No he visto al bardo de las buenas tardes que se guarecía bajo la flora del parque, ni a las amigas que florecían en el mirar blando de los amores. He vuelto a la ciudad de la luz primera y no reconozco las paredes queridas, la piel luciente de abril, el peregrino que se alumbró como centella cuando el lírico portento gestó la epopeya. He vuelto a la ciudad de la luz primera y no veo las quimeras, ni al relator de la nostalgia irrevocable, ni al vendedor de revistas. Todos se han ido a alguna parte con su tiempo de fatiga y perdida belleza. He vuelto a la ciudad de la luz primera y no he visto la vida amable, la pavesa del mísero lamento, la barca en la dársena, festejo del mito y la neblina, la edad menor del ardor profano, los almendros y los pájaros, el súbito espejo del cielo y su reflejo, el viento frío del poeta, su viviente claridad en su pira de mar y tragedia, borrascas dormidas en un reloj de arena. He vuelto a la ciudad de la luz primera y todo es tan extraño. No estás tú, amigo mío, que olvidabas el alba cuando la noche era una larga historia de mujer, un azar, un bigote ralo, tú, ebrio desde entonces, viejo polizonte, en un aljibe colonial de sueños. Ese es el contraste, la imagen del contraste. ¿Cuál es tu poeta favorito, Tony? Son muchos. Pablo Neruda. Es uno de los poetas más importantes. Aquí Rubén Darío. Aquí tengo yo a Neruda. Rubén Darío. Gabriela Mistral. 20 poemas de amor y una canción desesperada. César Vallejo. Este es el aquí Walt Whitman. Walt Whitman. Gran poeta norteamericano. Aquí está de la el democracia. poema, ¿cómo es que dice? Puede escribir los versos. Sí, claro, el poema 20. ¿Cómo se llama? ¿Ese es el Poema 20, busca el poema 20. Está en este... Sí. Puedo escribir los versos Déjame más ver, tristes de perfecto. esta noche. Hay una canción. Escribir, por ejemplo, muy bella, muy bella. El poema 20. Pero se llama Poema 20. Poema 20, déjame buscarlo. Puedo escribir los versos más Ese tristes. puede escribir. Ese es el poema 20. Ah, bueno, sí, es el 20 en el listado, pero no se llama Poema 20. No, puedo escribir los versos. Pero es el poema 20 de Sí, del poemario. de este poemario, ¿verdad? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.
puede escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Eso es bellísimo. Esa es una canción muy famosa. No, esos son... Pero se recitaba. Esos son versos de Neruda que fueron llevados a la canción. A una canción. Entonces se popularizaron... ¿Quién era que la cantaba? Se popularizaron más como canción que como versos, o sea, que como verso, poema. ¿No? Que como poema, porque llegaron a mayor cantidad de público. Entonces eso tiene una gran importancia desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la comunicación con la gente. Ese es un gran texto, ¿eh? Aquí en el país, los poetas, ¿por qué no están produciendo o por qué sus poemas no están siendo musicalizados como antes? Fíjate, el problema es el siguiente, aquí se está publicando más que nunca, o sea, el ritmo de publicaciones evidentemente se ha incrementado, sin embargo, existe el criterio de que se está leyendo menos que nunca. O sea, ¿se está leyendo? Menos que nunca. O sea, hay una contradicción entre la cantidad de publicaciones y la lectura. Fíjate que no hay una crítica especializada en la República Dominicana, digamos, o no una crítica constante, un cuerpo de críticos. Existen reseñas críticas de gente que hace un trabajo muy serio, pero no existe una crítica, por ejemplo, como la que hubo en los años 60, donde se especializaban en temas como la pintura, el arte en general, la cultura, en todos los aspectos, la literatura. Hay una carencia, yo creo que hay incluso una lectura pobre de los textos fundamentales clásicos. Hay un abandono de las tareas fundamentales del ejercicio de la lectura en la República Dominicana. En otras palabras, una difusión creciente de la ignorancia. Una difusión creciente de la ignorancia. Sí, y sobre todo que mucha gente ha optado por el simplismo. O sea, fíjate que antes era un orgullo, tú te debes acordar de esto, cuando éramos muchachos. Antes era un orgullo andar con un libro debajo del brazo. Incluso de enseñar los libros, de subrayarlos, de citarlos, de discutirlos. Ese tipo de práctica, por supuesto, ha desaparecido. Entonces, ya no se discute, ya no existen aquellos círculos de discusión crítica que existían antes, círculos de estudios literarios, filosóficos, escuelas, sobre la base del culto al conocimiento, a la ilustración, o sea, los aspectos fundamentales del saber. Muchos de estos conceptos se han perdido. Yo creo que la misma búsqueda individualista, el lucro, el predominio del mercado, ha deshumanizado mucho a lo que es, digamos, la nueva generación. Y esto hay que combatirlo a través de la educación y la cultura. Nosotros siempre hemos creído que si no hay una gran transformación a nivel cultural, no hay un gran progreso humano. No importa que el país crezca económicamente, hay que insistir en la educación y en la cultura como pilares fundamentales del desarrollo humano. No, yo creo que aquí hay que insistir en esto y hay que desarrollar nuevas jornadas para integrar a la gente a este tipo de conocimiento, a este tipo de búsqueda, a este tipo de placer interior que además llenaba con tanta plenitud. Fíjate algo, en ese tiempo existían los clubes culturales, ¿tú te acuerdas? Tú participaste en muchísimas actividades, los clubes culturales y deportivos, pero con una gran actividad cultural. ¿Dónde están esos clubes en la actualidad? No hay clubes culturales. No, en los barrios muchas drogas. Muchas drogas. Sin embargo, los clubes culturales en esa época servían de freno, eran diques de contención de la penetración de los vicios y la corrupción en los barrios. Yo recuerdo que cuando la droga definitivamente... No, la droga se ha apoderado de gran parte de la sociedad dominicana. Pero la trajo la invasión norteamericana. Definitivamente, como una vía de escape para desviar a la juventud dominicana de la lucha por sus ideales democráticos o por sus ideas nacionalistas o revolucionarias. Y la consecuencia inmediata de eso fue que se ha corrompido una gran parte de la sociedad dominicana. No toda la sociedad dominicana está dañada, no toda la sociedad dominicana está gangrenada. Hay todavía valores y hay reacciones, incluso en sectores de la juventud dominicana, pero una parte de la juventud. Fíjate que en los barrios populares ha penetrado con violencia. Yo a veces me sorprendo cuando yo veo reportes policiales de que la policía fue recibida a tiro en los barrios y tuvo que salir huyendo. Eso es frecuente, eso es diario. Pero eso no se había visto nunca. Y a la DNCD también. Sí, pero a tiro, o sea, la reciben a tiros. Entonces se ha promovido la delincuencia. Claro, yo entiendo que hay factores como la pobreza extrema, el desempleo, la falta de educación y de cultura, esos elementos que han contribuido a propalar y a promover este tipo de indigencia, este tipo de marginalidad delincuencial. Pero entiendo también que hay que restablecer esos valores a nivel de la formación. No es matando a la gente, sino educando. Vamos a ver ahora con Obama. Yo tengo la esperanza porque tiene buena formación, buenas intenciones. Es un liberal. Pero no simplemente un liberal a la usanza tradicional. Es una persona con una formación y con una mentalidad diferente, ¿verdad? Y ojalá que Estados Unidos, que es un país con tanta influencia, a través de
de la presidencia, ¿verdad? Pero fíjate, produzca un cambio de actitud, porque han sido los Estados Unidos los responsables a través de la divulgación de todos esos antivalores culturales que ellos han divulgado en los últimos 20, 25, 30 años, los que han terminado de corromper todas estas sociedades. sí, fíjate que el mismo hecho de que Obama se convirtiera en un fenómeno electoral marca un precedente en los Estados Unidos. Un candidato de color en una sociedad atiborrada de prejuicios y además con una tradición que discriminaba fundamentalmente a la gente de color. Nunca había habido un presidente de color en los Estados Unidos. Demuestra que hay un cambio ya en la mentalidad de la gente, en la mayoría de la gente. La mayoría, aquí también la mayoría de la gente también. Está cambiando. No, entonces, aquí la mayoría de la gente aquí, la mayoría, sí, tiene una actitud buena. Es positiva. Es una minoría, pero una minoría que violenta, y corrompida, la que hace daño. La que hace daño. Y esa minoría está metida en todas partes. Está metida en todas partes, tiene poder de influencia, prevalece desde el punto de vista de la comunicación. Y todo lo ha manejado también con una filosofía, la del relativismo. La del relativismo. Todo es relativo, por lo tanto. Y así han embaucado a una gran parte de la población, pero la gente comienza a despertar. Claro. ¿Sabe que el Papa Benedicto XVI, justamente hace poco tiempo, habló sobre el relativismo y lo criticó? Claro, porque el relativismo es una licencia desde el punto de vista ético para tú asumir la posición que a ti te dé la gana. O sea, desde el punto de vista del relativismo, todo está condicionado por la época y por la cultura y por el momento. Por lo tanto... Eso es lo único que se puede hacer. Eso es lo único que se puede hacer. Hay que dejar que las cosas sigan Eso así. Es producto de las circunstancias. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Entonces, el resultado es que siendo el ser humano, digamos, un ser en evolución, se atasca, o sea, interrumpe el proceso evolutivo y predominan los instintos más bajos del ser humano. O sea, la rata vibratoria más miserable del ser humano, que es la de los instintos, que es la satisfacción pura y simple de las cosas que apetecen en un momento determinado. Sin embargo, el ser humano es grandioso. El ser humano tiene la grandeza del alma a través de la voluntad. Un ser humano que no tiene voluntad, que no es capaz de dominar sus instintos, que no es capaz de doblegar sus pasiones, que no es capaz de crear valores a través de los cuales se desarrollen nuevas perspectivas, digamos, nuevas visiones desde el punto de vista ético, no constituye realmente un ejemplo, un prototipo, un paradigma para nadie. Y resulta que en este país se está descuidando ese aspecto, o sea, la necesidad de cimentar valores. Y los valores se cimentan sobre la base de la voluntad. Ahora, Tony, este señor que voy a mostrar aquí, ese sí no era relativista. ¿Sabe cómo se llamaba? Si Tineo le da un buen foco. ¿Estamos en el foco ahí, Tineo? Sí. Bien. Ese es George Gordon. Oh, claro. Alias Lord Byron. Claro, claro. Un gran poeta. Un gran poeta. Uno de los poetas más extraordinarios. Se sacrificó y murió joven. Murió joven, murió en un lance. Siendo inglés, ¿verdad? Claro. Se fue además a Grecia. Hizo de su propia vida. Por la independencia de Grecia en el siglo XIX. Hizo de su propia vida una tragedia heroica. Como un lirio marchito, en tierra yace, con su grácil figura y blanco rostro, la más bella criatura de la arcilla. A Juan Bosch le gustaba mucho Lord Byron. Sí. Pero que Lord Byron es un príncipe de las letras. Es un príncipe de las letras. Y recuerdo una vez, en un homenaje que se le hizo a la lucha del pueblo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Cuando el conflicto de las Malvinas con Inglaterra. En la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, que antes había una rotonda y una estatua de San Martín. De San Martín. A propósito de la guerra de las Malvinas, que Juan Bosch mencionó en ese acto Lord Byron. Qué bien. Bien, Tony, Esa es la ventaja de tener líderes, digamos, con la sapiencia y con la formación y con la vocación cultural amplia. Y además con una práctica política al servicio de los mejores intereses del país. No le hace falta al país un Juan Bosch, un Peña Gómez, gente como esa. Yo pienso que se gobierne más como Juan Bosch y como Peña Gómez, como gobernarían Juan Bosch y Peña Gómez. Yo creo que fueron líderes realmente que marcaron una impronta en el desarrollo político nacional, y en este momento la ausencia de esos grandes líderes en gran medida ha provocado, digamos, la descomposición o la no coherencia de los proyectos políticos fundamentales del país. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que se hace falta. Lo que yo me pregunto y te pregunto, Tony, es si al país no le hace falta. Por supuesto que sí. Un gobierno como el de Juan Bosch,
de 1963. Por supuesto que sí. Es el gobierno de Bosch del 63, fue un modelo de libertades públicas. Del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por él. Encabezado por Bosch, pero además produjo la constitución más democrática de la historia institucional de la República Dominicana, que fue la constitución votada el 29 de abril de 1963. Cuando uno lee la constitución del 63, uno se sorprende, porque los articulados de la constitución del 63 son tan avanzados desde el punto de vista social que todavía hoy pueden aplicarse en la República Dominicana. Y pensar que esa constitución fue el producto de una constituyente donde participaron obreros, campesinos, trabajadores, profesionales, que impulsaron un modelo reformista importante en la República Dominicana. Sin embargo, eso fue destrozado por algo que tú has estudiado con mucha profundidad, que fue el infausto golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que no solamente interrumpió nuestra democracia, sino que abrió los caminos de la guerra en la República Dominicana, de la confrontación y la penosa, desagradable intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965. Tienen que pedirle perdón los Estados Unidos de Norteamérica un día al pueblo dominicano. Así es. Excusarse por esa intervención. Así es. Y por todo el daño que le han hecho al pueblo dominicano. Yo creo que sí. Quería decirte algo. Hubo voces en los Estados Unidos. Con las visas y con la marifinga que han repartido aquí, ellos no contribuyen a ponerle un bálsamo a esa herida que está ahí. Sin embargo, hubo voces muy altas en los Estados Unidos que se opusieron a la intervención. Sí, pero es el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto. Un presidente que un día tiene que venir aquí a pedir perdón. Yo quiero señalar, por ejemplo, que una personalidad como William Fulbright, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidente de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores norteamericano, fue una voz que tuvo al lado del pueblo dominicano. Pero ojalá que Obama haga eso. Yo creo que Obama representa la continuidad de ese proceso. No nos hacemos demasiado. El idealismo de esa época. De esa época. No se puede hacer uno muchas ilusiones, porque las instituciones no se modifican, digamos, de la noche a la mañana, están sujetas a una serie de intereses, pero ese Obama representa evidentemente una esperanza para el pueblo norteamericano. Bueno, Tony, yo quiero, antes de que termine el programa, presentar, además de la fotografía que vimos aquí de la profesora, nuestra querida profesora, la queremos mucho, muchos afectos para Gladys, que sigue trabajando muy activamente en la educación, en los barrios populares, en las instituciones a favor de los jóvenes dominicanos. Además de esas fotos del colegio, también las fotos tuyas con tu familia. Claro, mis padres. Aquí está tu mamá. Sí, mi papá. Aquí estás tú, tu papá. ¿Quién es una esa? Una primana tuya. Esto fue cuando hiciste la primera comunión en el colegio. Allá en el colegio y en la iglesia San Carlos. Aquí estás con tu mamá. Sí, y Pedrito, a quien tú conociste muy bien. ¿Dónde está Pedrito? Pedrito es un próspero comerciante, un príncipe que te está viendo en este momento por televisión. Este eres tú solo. Sí, ya muchacho. Y aquí estás tú vestido de vaquero. En esa época eso era lo que a nosotros nos gustaba. Eso es lo que nos gustaba. Vestirnos de vaquero. Jugar a eso. Porque era el modelo de las películas de la época, ¿verdad? Sí. Esta es otra foto familiar con tu mamá. Mira, sí, mi mamá, pero mira, ese que aquí está estás ahí. Tú. Sí, y ese que tú eres inconfundible. Sí, y ese que está ahí es Eric Raful. Este chiquito. El chiquito, sí. Eric Raful. Que es sobrino tuyo. Sí, claro, que es un abogado de prestigio y una personalidad de Pedrito estaba en el colegio también, sí, ¿verdad? Claro. En un curso menor que el de nosotros. Es que mucho menor. Sí. ¿Y esta señora quién es? Esa es una señora de Santiago, familia de Dumit, Badía Dumit. ¿Y esta es tu madre? Sí, por supuesto. Eso somos Pedrito y yo en el carro. ¿Y en qué año fue esta foto? No, ya esto tenía yo como 13, 14 años. Ya eso era ya en el... ¿Y esta fue la graduación de sexto curso? Esta fue la que hicimos allá en conjunto, todos nosotros. Ya buscaremos más fotos, ¿sí? Sí, vamos a leer otro poema que yo creo que... Sí, vamos a leer este poema. Mira, El duende de la infanta bella. Todos los que en la infancia uno siempre tenía un duende o alguien imaginativo a través del cual uno se forjaba ilusiones y quimeras, que eran el aliento de aquella vida que uno desarrollaba. Este se llama el duende de la infanta bella. Dice así: yo miro y busco el duende que se escondía en la infancia de la vida mía. Oigo su suspiro y el soñar, fluido incierto de bosque callado, escarpín que enardece el galopar, cuando el alma ya no está en el cuerpo osado. Iba en flores y puntillas, era de cristal la mentira, se ceñía la mejilla de melancolía. El duende que yo miro y busco se plañía, ola de música amanecida para la tierna caricia prometida. Tiene gallarda bandera el amor de la pasión primera. Es mi loca fantasía mirar y buscar el duende que se desvivía. Habrá enloquecido,
se sentirá de infinito amor henchido, se diluirá en el cielo sorprendido, aquel amor distante que aguardaba en el instante sus alas ondulantes, sus callados mares de infanta bella que se desvanecía en la mirada, aquella doncella perfumada que dulce se reía y se escondía, esa vaga perla de bóveda sombría, estrépito, melodía, hoguera de mis ojos y de mi frente, rosa que centellea ardiente. Yo miro y busco ese duende bajo el dosel de pétalos de un sueño y suelto todas mis espadas por la intensa llamarada de su belleza inútil y blanda. Oigo su suspiro y su fantástica llama. Debe ser fulgor en otras almas esta nostalgia que me inflama, duende que me ensalma para el hondo fulgor de la quimera. Bueno, ese es un poema de este libro, La ciudad y sus cantos. Del miércoles a las 7:30. Miércoles. En el Museo de las Casas Reales a las 7:30, 8 de la noche. Está abierta a todo el público. Abierta a todo el público. Eso es en la zona colonial. En la zona colonial, en la calle Las Damas, esquina Las Mercedes. Además de la presentación del libro, va a haber un espectáculo artístico, ¿no? Exactamente, la presentación de Carlos Luis y de Yuyu Ramírez cantando poemas, versos musicalizados, y la participación de la pintora Roselina Arias con una exposición basada en los textos poéticos. O sea que yo creo que vamos a disfrutar de música, de poesía y de pintura en una sola noche, en un solo momento en que nos vamos a reunir los amigos esa noche espléndida del miércoles en el Museo de las Casas Reales. Bueno, Tony, muchas gracias gracias a ti, Víctor, por esta velada tan amena esta noche. Yo creo que sí, reencontrarnos siempre es un motivo de alegría. Tenemos tantas cosas compartidas, hemos vivido y hemos luchado y hemos compartido muchas cosas. Y además nos hemos respetado también en los enjuiciamientos y en la valoración de los criterios. Yo creo que es una verdadera amistad basada en el afecto y en el cariño. Gracias, Tony, así es, así es. Bueno, amables televidentes, hasta mañana si Dios quiere. Buenas noches.